La Plaza Bolívar en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, al Palacio de Miraflores, en el oeste de la capital venezolana. Dentro del Palacio de Miraflores atiende el presidente declarado usurpador por la Asamblea Nacional de Venezuela. Está allí Nicolás Maduro atendiendo las preguntas de periodistas que dan cobertura a una conferencia de prensa en la que está acompañado por las autoridades de su gabinete, por algunos de sus ministros y la vicepresidenta. Vamos a escuchar lo que sucede en el Palacio de Miraflores. También que van a mantener representación diplomática aquí. ¿Qué pasa si esta situación se extiende hasta el domingo, hasta el plazo que usted dio para que se retiren? Gracias. Bueno, dos preguntas muy importantes. Con la oposición siempre ha habido y hay canales de comunicación, siempre. Promovidos por nosotros, promovidos por mí, siempre, en todas las circunstancias. Ustedes deben recordar en este mismo salón, en medio de las guarimbas de la llamada salida 1 del intento de derrocamiento del año 2014. No es la primera vez que enfrentamos circunstancias donde se intenta de manera injusta, ilegal, violenta, derrocar el gobierno legítimo y constitucional que presido y que presidió el comandante Chávez en su momento. Yo me moví, nos movimos, contactos con los dirigentes opositores, 1, 2, 3, hasta que un 10 de abril, en horas de la tarde, de la noche y hasta la madrugada del 11 de abril de 2014, en este mismo salón, me reuní con todos los dirigentes políticos y jefes de los partidos de oposición para un diálogo que fue hecho en cadena nacional. Tuvo un share de 78%. Alguien dirá que es un share, la sintonía, el rating más grande que ha tenido programa alguno en los últimos 10, 20 años. Todo el país lo vio en cadena, porque Ramos Alup, el diputado Ramos Alup, dijo, yo no voy a Miraflores si no me ponen en cadena. Y yo le dije, ¿es la condición? Venga, cadena Ramos Alup. Y al Ramos Alup vino y habló en cadena. Aquí estuvieron todos, en Ramos Alup, el que era coordinador de la MUT en la época, Ramón Guillermo Aveledo. Aquí estuvo Enrique Capriles Radonsky, entre los que puedo recordar ahora. Todos hablaron horas enteras, debatimos, y de ahí surgió una agenda mínima para trabajarla. Pasaron los días y empezó la presión de la ultraderecha, de los medios de comunicación, de la embajada gringa, y rompieron los diálogos. Votaron a Ramón Guillermo Aveledo y lo acusaron de traidor a la oposición. Lo votaron de la jefatura de la MUT en la época. Así puedo hacerte referencia a muchos esfuerzos de diálogo. El último público oficial, diciembre 2017, enero, febrero 2018. Llegamos a un acuerdo bello, perfecto, completo, para dar más garantías del proceso de participación para las elecciones presidenciales. Se fijaba una fecha del 22 de abril, entonces, para las elecciones, 22 de abril. Y cuando estaba lista la mesa, cuando iban a salir en los minutos para salir a firmar ante los medios de comunicación el documento, se recibió una llamada en inglés desde Bogotá que le daba la orden al jefe negociador de la oposición de romper ese acuerdo, luego de que se había fraguado con una gran paciencia y una gran sabiduría. Siempre hay contactos y comunicación, siempre. Con el diputado Guaidó, ya el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo dijo, nosotros recibimos una petición de un allegado del diputado Guaidó para una reunión con Freddy Bernal. Ya él se había reunido con Freddy Bernal antes del 5 de enero. Si mal no recuerdo, él se reunió, Guaidó, con Freddy Bernal el 4 de enero en la noche y le transmitió una cantidad de cosas, que él iba a respetar al presidente, que él iba a venir
porque él cree en un nuevo diálogo distinto al que se ha hecho, que, bueno, cuando Freddy Bernal me informó de eso, yo le dije desde mi corazón, con mucho respeto, no le creo nada, porque yo sé quién es él, conozco que es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, lo sé, y va a recibir y va a cumplir órdenes de ellos. No tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él, no tiene. Y ese mismo contacto, el 22 de enero en la tarde, me llegó Freddy Bernal y me dijo, me está pidiendo otra reunión. Yo le dije, asiste, me parece bien, muy bien. Y está pidiendo que me acompañe otra persona, Diosdado Cabello. Excelente, hablé con Diosdado, le dije, Diosdado, vayan y conversen. Siempre es bueno conversar, siempre creo en la palabra, cuando hay palabra, cuando hay honor, cuando hay moral, creo en la palabra, como el vehículo para el entendimiento, el acercamiento, para entendernos, ¿ves? Para acercarnos, para acuerdo. Y así se hizo. Tarde en la noche, 11 de la noche sería, del 22 de enero, hasta las 12, 12 y media creo que fue. Estoy enterado de los detalles. Llegaron al centro comercial Lido, en Chacao, Hotel Lido, en el último piso del Hotel Lido. Es posible que las cámaras de seguridad del Hotel Lido tengan registrada la entrada de Diosdado Cabello, cara abierta, con Freddy Bernal. Estoy seguro que es posible que las deben tener. González López pudiera buscarme las grabaciones de las cámaras inmediatamente. Y luego llegó ese señor Guaidó con una gorra y un suéter que tiene capucha, tapado. Y Diosdado le dijo, pero ¿por qué tú vienes así, vale? No, para que no me vean. Le digo, no, aquí ¿quién raya quién eres tú a mí? Le dijo Diosdado. ¿Sabes? Diosdado es así. Le digo, si aquí me puedo salir yo rayado si me ven contigo, ¿no? Él es el furrial, pues. Y conversaron largo. Y él le juró a Diosdado que no se iba a juramentar. Luego Diosdado me visitó, me contó toda la conversación y yo le dije, todo lo que dijo es mentira, pero está bien el intento de conversar. Él dijo que mantuvieran ese canal, él insistió mucho a Diosdado que mantuvieran ese canal. Eso fue exactamente así. Habló de hacer un nuevo diálogo para el país, bueno, y otros temas, muchos otros temas. Diosdado le contestó con mucha claridad, con mucha decencia, con mucha veracidad de lo que nosotros creemos y estamos dispuestos a hacer. Y le dijo, el presidente es el primero que está dispuesto al diálogo nacional sin condiciones, con agenda abierta, para acuerdos parciales que nos permitan avanzar en la paz, en la recuperación del país, en el fortalecimiento de la democracia, y para un acuerdo global de gobernabilidad, de paz, de democracia, de autodeterminación del país, en el marco de la Constitución. Este es el marco de cualquier diálogo nacional. Y yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el Pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo. Como haya que ir, a pie, en carro, en moto, listo para el diálogo, porque creo en la paz, creo en la democracia, creo en la palabra, creo en la verdad. Soy un demócrata, soy un hombre de palabra. Y ojalá más temprano que tarde la oposición venezolana se salga de la trampa que la metieron, del extremismo que lo metieron, y aquí se abra camino para un diálogo razonable, sincero,
en favor de los intereses de la mayoría de los venezolanos. Dios nos bendiga y nos permita ver y hacer. Amén. Segunda pregunta. Una segunda pregunta es sobre la Embajada de Estados Unidos. Bueno, nosotros hemos cumplido con la Constitución, con los convenios internacionales. Y el gobierno de Estados Unidos ha procedido a retirar a parte de su personal. No tengo por qué pensar que no van a cumplir ellos también. Esperemos las 72 horas. El gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir plenamente. No han querido dialogar. Yo he enviado 1000 mensajes de diálogo y cada vez que envío un mensaje de diálogo dicen: Maduro tiembla, Maduro acorralado, Maduro se acobarda, Maduro está débil, llama a diálogo al gobierno de Estados Unidos, vamos a tumbarlo. La arrogancia, la prepotencia los ciega, los vuelve locos. Yo hice una entrevista con una periodista, Jorge, María Elvira Salazar, una periodista, ustedes saben, candela pues, muy antichavista, muy antibolivariana. Le grabé 80 minutos. Una entrevista de 40 minutos terminó en 80 minutos. Me preguntó todo lo que quiso, en español y en inglés. Iba a sacar la entrevista en la cadena Fox y apenas se enteraron de la entrevista en la Casa Blanca, John Bolton personalmente llamó a la cadena Fox y prohibió que la cadena Fox de Estados Unidos sacara la entrevista. Y luego tuvieron que sacar la entrevista por partes en la cadena Univision de los Estados Unidos. En esa entrevista le dije al presidente Trump, porque la periodista me preguntó a mí, hay que saber por qué yo contesté eso. Si usted tuviera al frente de esa cámara al presidente Donald Trump y él lo escuchara, ¿qué le dijera? Y yo le dije mi verdad. Presidente Trump, usted ha seguido por el camino fracasado del gobierno de Obama y otros gobiernos. Usted no ha querido cambiar su política hacia Venezuela y eso lo va a llevar a más fracasos. Vamos a establecer un diálogo respetuosos, entre iguales, sobre los asuntos comunes de nuestros países, con agenda abierta, cuando usted quiera, donde usted quiera, por intermedio de quien usted quiera. Titularon ahí mismo, Miami Herald, Maduro acobardado, se rinde Trump, Miami Herald. Por allá por Argentina había un titular, Maduro acorralado, Maduro tembloroso. Yo se lo dije en la entrevista. Cada vez que hablo de diálogo, o con el imperialismo, o con la oposición venezolana, ahí mismo dicen, se acobardó, se debilitó. Y yo hablo de diálogo desde mi fortaleza moral y política, desde nuestras convicciones democráticas, porque creemos que solo a través del diálogo y la diplomacia es posible conseguir soluciones a los conflictos. Y no es la violencia, no es el intervencionismo, no es el golpismo, no es la guerra, el camino jamás en el siglo XXI, jamás para dirimir las controversias, para dirimir los conflictos, no. El camino no... Nicolás Maduro habla ante medios internacionales en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más de lo que ocurre en Venezuela. Quédense con nosotros. Sigue hablando Nicolás Maduro desde Miraflores. A esta hora responde preguntas de los periodistas. Han preguntado sobre el apoyo que ha recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, por parte de Estados Unidos, y qué le habría ofrecido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a él, a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Hasta hace poco, hasta los años 90 en Sudáfrica existía el régimen del apartheid, donde los negros eran considerados menos que personas, nosotros los negros. Nadie puede defender, es indefendible el racismo, ¿verdad? Hoy por hoy. Como es indefendible el colonialismo, que alguien diga, no, tal país tiene derecho a colonizar continentes enteros, el África, América Latina, ¿verdad que eso nadie lo defiende? Es indefendible, aunque todavía hay colonias, como Puerto Rico, que algún día serán libres. Como va a ser indefendible, y ya empieza a ser indefendible el carácter imperialista del gobierno y las élites de Estados Unidos. Yo soy antiimperialista, pero soy admirador de los Estados Unidos y quiero a los Estados Unidos. Nosotros
Tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca, con las universidades, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la opinión pública, con los sectores comerciales, con los sectores energéticos, con los sectores económicos. Ahora es que vamos a buscar un florecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Muchísimo más, ¿verdad? Tú eres Estados Unidos. Mucho más. Y nosotros reconocemos el carácter de potencia de los Estados Unidos. Pero nos gustaría que los Estados Unidos evolucionara hacia un tipo de potencia como es China, por ejemplo, que puede ser potencia pero no se plantea dominar el mundo, conquistarlo, colonizarlo, para poner un ejemplo. Con el perdón de nuestros hermanos chinos pongo el ejemplo, con su permiso. Así que nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender. Si nos compran papas, venderemos papas. Si nos compran cebollas, venderemos cebolla. Si nos compran pollos, venderemos pollo. Y si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Si no nos compran papas, ni cebolla, ni pollos, ni petróleo, los venderemos en otro lado. Sencillo como es. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando con inversiones estadounidenses en Venezuela. Estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos y él pasará. Ojalá algún día pudiéramos tener algún diálogo con ellos. Ojalá. Ojalá él tuviera la conciencia y la valentía, Donald Trump, para decir: me saco de encima los errores de Obama e inicio una nueva era con Venezuela. Lo veo difícil, pero como dice en Venezuela, tenemos un dicho: lo veo difícil, pero los he visto más feos y se han casado. Porque los visto más feas y se han casado es machista. Los he visto más feos y se han casado. Y se han casado bien. Segunda pregunta sobre Citgo: es propiedad del Estado venezolano. Es propiedad de PDVSA. Y solo PDVSA determina los asuntos de la empresa Citgo. Es propiedad del pueblo venezolano y así la vamos a defender. Sobre la tercera pregunta, sí, hablamos con Putin, va a seguir. El presidente Putin me ha ratificado todo su apoyo integral a Venezuela. Claro que va a seguir el apoyo. Va a haber cada vez más trigo en Venezuela, cada vez más trigo que viene de Rusia. Va a haber cada vez más inversiones para producir petróleo, sí, están llegando. Va a haber cada vez más inversiones en gas, están llegando. Va a haber inversiones muy importantes en el sistema de telecomunicaciones y satélites. Vamos a tener un nuevo sistema de satélite y de internet que viene de Rusia, una potencia. Y vamos a seguir la marcha de la cooperación militar que tenemos desde hace muchos años, que va a continuar de manera profunda. Así que Rusia con nosotros, como gran potencia que es, tiene una relación de amistad, de cooperación, de respeto, y tenemos todo su respaldo. Gracias a Dios, gracias a nuestro esfuerzo y gracias a la herencia, el legado que nos dejó el comandante Chávez. La tercera pregunta la realiza Madeleine García por Telesur. Hola, presidente. Bueno, la oposición se ha planteado la ruta de, el presidente interino, luego el gobierno de transición, e insisten en elecciones. Hoy el canciller de España dijo que que Venezuela debe hacer elecciones o si no reconoce a Guaidó. ¿Qué piensa frente a eso? Lo otro es que... Disculpa, que el canciller Reza me está dando una información de última hora aquí, pero es secreta. Entonces no te escuché bien la pregunta. ¿De qué trata esa información? No, mentira. Decir esto frente a unos periodistas es lo peor, ¿verdad, Teresita? Tengo aquí una cosa que, si les muestro. Perdón, por favor.
Bueno, no se preocupe, presidente. Bueno, la primera pregunta era esa, ¿qué dijo el canciller? Bueno, lo otro, lo que le decía era... No te escuché completa la primera pregunta. No se preocupe, le voy a preguntar. Ok. Que le decía que la oposición se planteó una ruta, que insiste, bueno, en una presidencia interina, un gobierno de transición, en elecciones, y frente a eso, el canciller de España dijo hoy que o hacen elecciones o reconocen a Guaidó. ¿Qué piensa frente a eso? Ayer hubo una sesión en la OEA y el canciller de Colombia dijo que hubo un revés, obtuvieron 16 votos nada más, y que era de esperarse porque Venezuela tenía mucha influencia todavía en la OEA y en el Caribe. ¿Qué piensa? Se plantean periodistas presentes en el Palacio de Miraflores preguntas a Nicolás Maduro en este acercamiento con la prensa extranjera en Venezuela. Es la información en desarrollo y en su pantalla también la imagen de la actividad que transcurre en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de la capital venezolana. Juan Guaidó también sigue atendiendo a los cuestionamientos de la prensa a propósito del plan, la hoja de ruta que ha planteado gobierno de transición, elecciones libres y una presidencia interina. Es la información en desarrollo en Venezuela. Avanza la conferencia de prensa de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno de Venezuela en Caracas. Responde a la pregunta sobre la legalidad que es puesta en duda, no solo por la Asamblea Nacional dentro de Venezuela, sino también en la comunidad internacional a propósito de la juramentación el pasado 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia para asumir un segundo periodo de mandato hasta el año 2025. Bueno, jugando adelantado, siempre jugando adelantado desde enero 2018. Enero 2018. El gobierno de Estados Unidos declaró que no reconocía ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. Búsquenlo ustedes, periodistas, ustedes. Es fácil ahora buscar porque no hay que irse a una biblioteca, a una hemeroteca como era antes, ¿verdad? Ninguno de ustedes se acuerda que es una hemeroteca, seguramente. Algunos sí, con cédula y todo. Se cae para el piso la cédula. Una hemeroteca, ahora ustedes desde su propio telefonito pueden saber la primera declaración que dieron desde la Casa Blanca al Departamento de Estado en la época de Tillerson, diciendo que no reconocerían ninguna elección presidencial en Venezuela. Ya la jugada estaba preparada por el Departamento de Estado, el Comando Sur de los Estados Unidos preparó la jugada, la estrategia para llegar a lo que hoy llegaron. Y así se mantuvieron. Así que la oposición venezolana, dependiente del gobierno de los Estados Unidos, asumió su mandato, su orden. Y aquí está el artículo 233 para los venezolanos y venezolanas que me escuchan, o para las personas en el mundo que nos están escuchando a través de Facebook Live, Twitter, Periscope, Instagram, a través de Internet, por Telesur, por Venezolana de Televisión. En el mundo nos escucha mucha gente, impresionante la atención que hay en el mundo sobre Venezuela en este momento. El artículo 233, que es el artículo que se utiliza para tratar de arropar el golpe de Estado, para tratar de enmascarar el golpe de Estado, dice lo siguiente, y pido la venia de ustedes, la paciencia de ustedes. El 231 ya sabemos, me pone a jurar. El 233 dice, serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono de cargo declarado por tal asamblea, así como la revocación popular del mandato. No hay ninguna de estas causales, porque estoy vivo, estoy sano, estoy habilitado mentalmente. No he sido destituido por ninguna sentencia porque no he tenido juicio ni lo tengo en el Tribunal Supremo de Justicia y no me han revocado el mandato por voto popular. Ninguna de estas causales, ninguna. No ha abandonado el cargo,
ni lo abandonaré. Y ni siquiera la Asamblea Nacional ha tomado cartas en ese asunto. Y después continúa el artículo. Madeleine, cuando se produzca la falta absoluta, entonces lo pone en el tiempo, ¿ves? Cuando se produzca la falta absoluta, antes, durante o después, yo tome posesión ya, legalmente, constitucionalmente, ante los poderes constituidos, como manda la ley. Dice, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión, el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Es la única oportunidad que esta Constitución coloca la posibilidad de que por 30 días, si se produce antes de la toma de posesión o la muerte o la inhabilitación o la renuncia o el abandono del cargo de ese presidente que ha sido electo, entonces en Asamblea Nacional, en plenaria, asume por 30 días la presidencia de la República quien esté al frente de esa institución, la Asamblea Nacional. Ninguno de las causales establecidas aquí se ha causado, se ha procesado debidamente ante las instituciones, porque si hubiera que dirimir un debate constitucional, legal, la Asamblea Nacional diga, no, el presidente Maduro no se juramentó, es mentira, diga lo que diga, tendríamos que dirimir ante el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal del país, para que diga quién tiene la razón, si uno o otro. Es muy claro el 233. Es un golpe de Estado lo que han hecho, invocando un artículo de la Constitución para autoproclamarse. Y luego... Nicolás Maduro, hablando sobre un golpe de Estado por parte de Juan Guaidó, ha dicho y está mencionando las causales en las que supuestamente podría ser destituido un presidente de la República, como dice, es él.